1000 watts, no me van a preguntar, profesor, ¿y su factor de potencia? Se sobreentiende que es 1, porque son 3 resistencias. Un banco de condensadores con una potencia de 1 kilowatt, tampoco me van a preguntar, profesor, es una reactancia inductiva o capacitiva. Me van a decir, profesor, ¿y su factor de potencia? Ya esos son fundamentos teóricos que deben tenerlos desde el primer día de clase, porque ya se les ha explicado lo que son las impedancias. Entonces, tienen que asociar ustedes el modelo circuital con el elemento real, con el componente físico. En este caso yo tengo un motor trifásico. Tengo un banco trifásico de condensadores, o capacitores, mejor dicho. Trifásico de capacitores. Que tienen una potencia reactiva trifásica. Muy bien, este motor va a caracterizar datos de placa. Los datos de placa, ¿qué me van a decir? Una potencia al eje. 100 HP. Es su potencia al eje que está entregando. Pero ¿quién va a producir esa potencia al eje? La potencia eléctrica activa trifásica, porque es un motor trifásico. No se dice potencia al eje trifásica, no, es potencia al eje. Entonces tengo un motor de inducción de un factor de potencia 0,30, 0,40, o 0,90, 0,80, ya depende. Factor de potencia cercano a la unidad siempre, con una potencia al eje de tantos HP y una eficiencia de tantos por ciento. ¿Sí? Factor de potencia 0,8, 80%. Potencia al eje de 1000 watts, 1000 HP, perdón, y eficiencia del 80%. Con esos datos, yo tengo que hallar la potencia activa trifásica que toma el motor de la red. La fórmula es la misma que hemos estudiado para las cargas monofásicas. 746 es el factor de conversión, la potencia al eje en HP y la eficiencia en valores por unidad. O sea, si es 80%, sería 0,8. Esta potencia eléctrica se obtiene de la potencia al eje. Por tanto, también cumple esta expresión. Raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente del motor. ¿Y cuál es la corriente del motor? La corriente de línea. Correcto. No se confunda con la terminología. Corriente del motor. Corriente nominal de un motor. Corriente de línea. Tensión nominal de un motor trifásico. Tensión de línea. Factor de potencia de un motor trifásico. Factor de potencia coseno del ángulo de la impedancia de la fase. Mucho cuidado. Entonces, yo con la potencia al eje, vamos a decir, la potencia al eje de 100 HP, ya, 100 por 746, muy bien. Y una eficiencia de 80%, 108, ¿verdad? 93.25 kilowatts. 93.250 watts. Esa es la potencia activa para una potencia al eje que ya hemos definido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la corriente del motor? Sería su corriente de línea. Supongamos que sea un motor de 220 volts o 380 volts, 380 volts, pero tengo la raíz de 3. Entonces, esta potencia la divido entre raíz de 3, entre 1.73 y entre la tensión de línea, que es 380 volts. ¿Listo? 142 amperes. Ah, pero me faltó el factor de potencia. Bueno, 142 amperes entre punto, vamos a suponer que sea punto 8, ya, listo. 177 amperes, listo. 177 amperes es la corriente nominal del motor, que viene a ser en el sistema eléctrico la corriente de línea. Muy bien. Si nosotros tenemos este motor y queremos
mejorar el factor de potencia de la instalación, supongamos que sea la única carga, ¿ya? Estamos despreciando la potencia que consumen los conductores de alimentación. Entonces yo tendría que mi motor toma esta potencia trifásica activa, esta potencia reactiva, y esta sería su potencia aparente. ¿Tiene un argumento? Sí, el ángulo de la impedancia del motor, y yo quiero que tome menos potencia reactiva de la red. No puedo cambiar yo la construcción o la parte constructiva del motor. El motor siempre va a operar bajo esas condiciones, potencia activa y potencia reactiva. Entonces, lo que vamos a hacer es compensar. Vamos a tener que incorporar un banco de condensadores en paralelo con esta carga, como se muestra en la imagen, banco de capacitores, mejor dicho, que entreguen una potencia reactiva trifásica tal que disminuya la potencia reactiva trifásica de todo el sistema, como se muestra aquí. Esa es la interpretación de este triángulo de potencia. Mi motor toma una potencia reactiva trifásica X. Y yo quiero que disminuya un 70%, o sea que mi nueva potencia reactiva sería el 30% de la potencia que consume el motor. Pero en el motor no lo voy a afectar, porque si no dejaría de funcionar bajo sus condiciones nominales de operación. Y no solamente eso, un motor eléctrico se conecta, pues, está en una instalación eléctrica porque está produciendo un trabajo. Modificar sus valores de operación significa modificar su potencia. La tensión siempre nominal constante, pero la corriente, bueno, menos corriente. Si toma menos corriente, va a entregar menos potencia. Y si entrega menos potencia, no va a poder mover la carga que tiene conectada al eje. O sea, el motor se conecta para que trabaje en estas condiciones. La compensación lo que busca es que todo el sistema disminuya la potencia reactiva. Y para eso se conecta un banco de condensadores. Este banco de condensadores tiene que entregar, en este caso, 30%, supongamos, de la potencia total. O sea que el banco de condensadores debe entregar el 70% para que la nueva potencia reactiva sea del 30%. ¿Cómo logramos ello? Bueno, vamos a analizar dos casos, porque los bancos de condensadores yo podría conectarlos en estrella y podría conectarlos en triángulo. Ambos pueden entregar la misma potencia reactiva, pero lo que va a cambiar es el valor de la capacitancia de cada banco, porque una cosa es una conexión en estrella, en donde la capacitancia, la reactancia capacitiva, recibe una tensión de fase que es raíz de 3 veces la tensión de línea. Es la tensión de línea entre raíz de 3. Mientras que en una conexión en triángulo, la reactancia capacitiva recibe la tensión de línea como tensión de fase. Entonces hay variación ahí. Bien, esto se va a ver en la siguiente lámina. ¿Puedo pasar, señores? ¿Confirmen? Sí, profesor. Bien. Tenemos los dos casos. Estoy mostrando en conjunto para que ustedes comparen. Miren, este es el triángulo de la potencia. Ahí está, potencia activa, reactiva. Y tenemos el valor de la potencia reactiva que debe entregar el banco de condensadores para obtener un nuevo factor de potencia para toda la instalación, o sea, una nueva potencia reactiva. Sabemos las implicancias que al mejorar esto tendríamos una menor potencia aparente total y como la tensión de línea siempre es constante, entonces la corriente de línea va a disminuir. No en la carga, sino en la alimentación, porque parte de la corriente la va a suministrar el capacitor. ¿Correcto? Esa es la interpretación. Entonces, en el primer caso, un banco conectado en estrella. Ahí está. Supongamos que tenemos 3 capacitores conectados en estrella y lógicamente se expresan como reactancias capacitivas, menos JXC1. Y tendríamos la tensión de línea, corriente de línea y la corriente de fase, que es igual a la corriente de línea, en magnitud y en argumento, ¿cierto? La potencia reactiva del banco por fase, porque hay que analizar para cada fase, porque son iguales las 3 potencias reactivas. Entonces, la potencia reactiva que toma este capacitor es la tercera parte de la potencia reactiva total que entrega el banco, ¿cierto? Porque la potencia reactiva total es 3 veces la potencia reactiva de una fase. Teoría.
Muy bien, ya tengo aquí la potencia reactiva por fase. Pero esta potencia reactiva por fases sería su expresión igual a la que obtenemos para circuitos monofásicos. O sea que yo puedo decir que sería tensión de fase al cuadrado entre reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es W por C1, ¿cierto? O sea, 1 sobre W por C1, que se convierte en W por C1 en esta expresión por la tensión de fase al cuadrado. Entonces yo tendría dos expresiones, una en función de la tensión de fase y otra en función de la tensión de línea, para los que quieren trabajar con diferentes tensiones, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo la tensión de fase, entonces puedo decir que la capacitancia es igual a la potencia reactiva de la fase entre la frecuencia angular de la señal, que normalmente es 377 para una frecuencia de 60 Hz, multiplicada por la tensión de fase al cuadrado, en farad, ¿no? O si utilizo la tensión de línea, bueno, sabemos que la tensión de fase es raíz de 3, perdón, tensión de línea entre raíz de 3, entonces sería en el denominador frecuencia angular por tensión de línea al cuadrado, y la raíz de 3 se convierte en 3 y pasa al numerador. 3 veces la potencia reactiva por fase me da la potencia reactiva trifásica. Entonces, la nueva expresión también podría ser potencia trifásica reactiva, ¿no?, entre frecuencia angular por tensión de línea al cuadrado. Son dos expresiones que me van a dar los mismos resultados. Cuando el banco de condensadores está conectado en estrella. Pero si yo quisiera conectarlo en triángulo, ¿qué cosa variaría en el análisis y en el cálculo? Bueno, la relación tensión de fase con tensión de línea es lo que va a influir. Nuevamente, ahora conecto tres capacitores en un triángulo y cada capacitor recibe una tensión de fase y una corriente de fase. La tensión de fase es igual a la tensión de línea. Muy bien. La tercera parte de la potencia reactiva trifásica es la que recibe cada capacitor. Eso se cumple sea en conexión estrella o en conexión triángulo, siempre. Entonces, tengo que la potencia reactiva por fase sería tensión de fase al cuadrado sobre reactancia capacitiva, o sea, frecuencia angular o velocidad angular por la capacitancia multiplicada por el voltaje de fase al cuadrado. Entonces tengo también dos expresiones. Como la tensión de fase igual a la tensión de línea, podría yo expresar la capacitancia con dos relaciones. La primera sería la potencia de la fase, o sea, la potencia reactiva de la fase entre la velocidad angular por la tensión de fase al cuadrado. Ojo, tensión de fase al cuadrado es una. Y la otra, reemplazar la tensión de fase por la tensión de línea. Entonces tendríamos nosotros que tensión de fase por tensión de línea al cuadrado, ¿no?, se reemplaza aquí. Y si queremos utilizar la potencia trifásica, sabemos que la potencia trifásica es la tercera parte de la potencia monofásica. Entonces, potencia trifásica entre 3 por W por tensión de línea al cuadrado, ¿no? Esta sería la otra expresión. Ustedes más les conviene trabajar con las condiciones dadas por la potencia de fase. O sea, capacitancia, potencia reactiva por fase entre W y entre tensión de fase al cuadrado. Punto. Para los dos casos. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Vamos a tener diferencias porque las potencias, las tensiones de línea son diferentes para cada tipo de conexión, ¿no? Entonces, este análisis es el que tienen que aplicar ustedes cuando se les pida compensación reactiva, ¿no? Si es que les solicitan el valor de la capacitancia. ¿Cuál es la capacitancia que se debe conectar en un banco de condensadores estrella, ¿no?, para compensar la carga trifásica, la potencia reactiva de la carga trifásica a un factor de potencia X, ¿no? Entonces ya saben ustedes cómo actuar. Aquí está expresado en variables, pero ustedes le pueden dar valores numéricos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Continuamos.
Miren, circuitos con cargas desbalanceadas. No nos va a alcanzar para terminarlo, pero vamos a avanzar lo que se pueda. Miren, se dice que un sistema tiene carga desbalanceada, o sea, un sistema trifásico tiene carga desbalanceada, cuando al menos una de las impedancias que representan al circuito de esta carga, o sea, el modelo circuital de esta carga trifásica desbalanceada, cuando al menos una impedancia es diferente. Entonces, por ejemplo, este modelo. Vamos a suponer, el análisis para cargas desbalanceadas siempre es mejor hacerlo en una conexión triángulo. Y si la tenemos, la carga en estrella, hacemos la transformación a triángulo. Es lo mejor. Porque normalmente nos piden la corriente de alimentación. Entonces, como no me interesa mucho conocer el valor numérico de la corriente que va por cada fase, simplemente la corriente de línea, entonces yo puedo trabajar con una conexión triángulo de cargas desequilibradas. ¿Correcto? Entonces, en este caso, es muy útil trabajar con este tipo de conexión, salvo que ya esté conectado con un neutro. En el caso de un neutro ya no podemos trabajar nosotros con este tipo de forma de conexión, porque yo no puedo transformar una estrella con neutro a un triángulo. Solamente se transforman estrellas sin neutro, o sea, sin conductor neutro me refiero. El hecho de estar presente un conductor neutro ya me está dividiendo en tres el sistema trifásico. Entonces, en ese caso yo podría trabajar con las tres impedancias individualmente. No puedo hacer la transformación a triángulo. Pero si no tiene conexión neutra exterior, acceso, o sea, no tiene neutro accesible, se dice. Cuando hay conductor neutro, se dice neutro accesible. Cuando no tiene esa conexión, se dice neutro aislado. Si el neutro está conectado a tierra, ¿no? Se dice sólidamente conectado a tierra, ¿no? Un pozo de tierra y va el neutro, conecta empernado ahí asegurado, ¿no? Bien, entonces, supongamos de que tenemos la carga desequilibrada en triángulo. Tres impedancias, vamos a suponer diferentes, aunque bastaría una de ellas. Cuando se obtienen este tipo de sistemas trifásicos desequilibrados, cuando nosotros podemos conectar cargas en cada fase. El ejemplo que les mencioné al comienzo de la clase, un edificio de 4 pisos, por ejemplo. Cada piso, los 3 primeros pisos en cada fase. AB, primer piso. BC, segundo piso. CA, tercer piso. ¿Y el cuarto piso, dónde lo coloco? Ya no me queda otro, lo colocaré pues en AB. Pues. Esta fase AB tiene dos impedancias en paralelo. O sea, la impedancia equivalente ha cambiado. Entonces ya tengo una impedancia diferente y otras dos iguales. Sistemas desequilibrados. En la práctica se acepta un sistema desequilibrado si es que la diferencia de corriente no es mayor que el 10%, 15%, ¿no? Se considera equilibrado. Cuando es así, ¿cómo analizamos, cómo definimos las corrientes? Bueno, se saca el promedio, ¿no? Las tres corrientes se suman y se dividen entre 3 y más o menos se estima que la corriente promedio que pasa por cada línea, si es que no se puede medir, ¿no? Es ese valor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, las tres cargas desequilibradas, cada una con su respectivo ángulo y magnitud de impedancia, vamos a tener que la corriente de fase de cada una de ellas va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el sistema de alimentación siempre es equilibrado. Independientemente del tipo de carga, siempre la alimentación es equilibrada en tensiones, o sea, simétrica y balanceada. O sea, las tres tensiones iguales y el mismo desfasaje. Puede ser una conexión en estrella también. Bueno, las tres tensiones de fase iguales y las tres tensiones de línea también. ¿No? Iguales entre sí, ¿no? Pero sí diferenciadas a raíz de 3, ¿no? Y si fuera triángulo de la alimentación, sí, las tres tensiones iguales y todas la misma magnitud. Entonces, si estas tres corrientes son diferentes, lógicamente que la corriente de línea también tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Entonces vamos a tener tres corrientes de línea diferentes.
Vamos a, bueno, ya no nos falta tiempo ya. Bueno, nos vamos a quedar aquí, señores, y vamos a continuar el día viernes. ¿Correcto? Viernes nos alcanza tiempo, terminamos este capítulo y hacemos el seminario. No sé si hay alguna pregunta, señores. Bien. ¿No hay preguntas? Correcto. Entonces, señores, vamos a dar por concluida la clase y nos estamos conectando el día viernes a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, señores, y estudien, por favor. ¿Ah? Y sigan mejorando, ¿no? Ha salido bien en el parcial. Bueno, más o menos bien, ¿no? Algunos. Bien. Si me preguntan entonces, señores, buenos días y cuídense mucho. Y estudien. Hasta el viernes, profe. Hasta el viernes, señores.